Iglesia, feliz día del Señor. Déjenme que le comente algo antes de ir a la palabra. Lo que estábamos cantando, digno es el Hijo de Dios. Pensaba en lo siguiente antes de pasar acá al púlpito. Si deberíamos nosotros enseñar a nuestros hijos que Jesucristo es digno. Aunque ellos quizás no lo entiendan por esa revelación espiritual, pero sí deberíamos enseñarles que Él es digno de adoración, Él es digno de reverencia. Busque en su Biblia, en la carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, vamos a leer y a estudiar en esta mañana. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Te damos gracias por tu palabra, amado Dios y Señor nuestro. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que eres Dios altísimo, y hoy podemos estar delante de tu presencia porque lo estamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias a los méritos de tu Hijo. Queremos presentarnos delante tuyo, Señor, de acuerdo a lo que tu palabra y tu Espíritu nos revela, que tú eres digno, tú eres santo, santo, santo. Nosotros no somos merecedores de estar delante de tu presencia y permanecer todavía vivos. Si podemos estar hoy delante de tu presencia y permanecer con vida y gozar de tu presencia, es gracias a Cristo. Es por eso que te alabamos, te adoramos y te rogamos que nos enseñes tu palabra, que sea tu Espíritu, Señor, trayendo entendimiento, un genuino, un real entendimiento para luego ser puesto por obra. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta aquí vimos la carta a los Romanos, una carta escrita por el apóstol Pablo, como ya lo sabemos, pero quería hacer un breve resumen para poner un poco de contexto y seguir. Debemos entender que esta carta tiene como fin, el apóstol Pablo la escribió con un fin, con un propósito. Este fin y este propósito era expresar el deseo del apóstol de manifestar el deseo de visitar a los hermanos de allá de la iglesia de Roma, de la capital del imperio en aquel tiempo. El propósito era enseñarles el evangelio, una iglesia que tenía que ser instruida en la doctrina, en la sana doctrina. Escuche bien, enseñar la doctrina, la sana doctrina, enseñarles el evangelio de la gracia, no otro evangelio, porque había falsos maestros. Desde que se inició la iglesia también, juntamente con la iglesia, se iniciaron la tarea, la obra, los falsos maestros, los que enseñaban otra cosa diferente a la doctrina de Cristo. Y el propósito de esta carta, les decía, era enseñarle la sana doctrina, la enseñanza de Cristo, el evangelio de Jesucristo, aquel evangelio, como decía en el capítulo 1, que tiene poder para salvar a todos. Toda la humanidad necesitaba y necesita la salvación. Pero también otro propósito de esta carta era del apóstol Pablo visitarles y pedirles ayuda a la iglesia para poder continuar su viaje y llegar a España. Eso en el capítulo 15 ya vamos a llegar y vamos a estudiar esa parte también, si Dios lo permite. Pero la congregación de Roma no conocía a Pablo
personalmente, no sabía, habían oído hablar de Pablo. ¿Vieron ustedes cuando nosotros escuchamos de alguien, ¿sí? De algún predicador, y escuchamos a veces diferentes cosas buenas y malas? Bueno, los hermanos de Roma, la iglesia de Roma había escuchado de Pablo, quizás que era un verdadero apóstol de Jesucristo, pero también alguno habrá oído también que Pablo enseñaba una doctrina en la cual hacía apología al pecado. Animaba a los cristianos a continuar pecando porque Pablo enseñaba la doctrina de la gracia, de la salvación por medio solamente de la fe y por gracia. Quiere decir que somos salvos por creer en Cristo solamente. Y eso que parece sencillo, no es sencillo. Y Pablo se va a encargar de la mejor manera de refutar toda falsa enseñanza, pero refutar todas injurias y todas mentiras, es con la enseñanza verdadera, con la palabra de Dios. Y Pablo, si nosotros recordamos en el capítulo 6, versículo 1, Pablo comenzaba esta parte de la carta diciendo: ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa pregunta de aquel objetor, de aquella persona que Pablo usaba como una herramienta de enseñanza cuando ya había expuesto un argumento, y la pregunta era: y Pablo, decime, ¿y ahora? Si decís que la salvación es por medio de la fe solamente, entonces que Dios, donde abundó el pecado en la humanidad, Dios hizo sobreabundar su gracia. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que vamos a seguir pecando para que Dios manifieste aún más su gracia? Y Pablo responde de manera categórica diciendo: de ninguna manera. En ninguna manera. La enseñanza del Evangelio también vimos nosotros, enseñanza es la palabra clave del día de hoy. Vimos la doctrina de la justificación, porque la carta a los romanos, si tiene algo entre muchas virtudes, es que un compendio de doctrinas, enseñanzas de doctrinas. Vimos la doctrina de la justificación solamente por la fe. Vimos la doctrina de la seguridad de la salvación en aquel pecador que fue justificado de manera gratuita y por medio de la fe en Cristo. Vimos la doctrina de la unión que tiene el creyente con Cristo. Pero también, cuando hablamos de justificación, decíamos que era como una cadena donde hay eslabones inseparables. También tiene que existir la santificación. Y desde el capítulo 6, le decía la semana pasada, hasta el capítulo 8 vamos a ver esta doctrina de la santificación en aquellos que fuimos justificados por Dios por medio de la fe en Cristo. Podríamos decirlo de otra manera. La doctrina de la justificación progresiva en aquellos que recibimos la salvación por gracia, por misericordia de Dios. El resumen a la pregunta que Pablo hacía de manera, esa pregunta retórica, si usted tiene la Biblia abierta en el capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Podemos decir que el resumen de toda esa respuesta contundente a un no, por supuesto que no, está en el versículo 10. Vamos a leer para entrar ya al mensaje del día de hoy. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Se refiere a Jesucristo. Cristo en su muerte, Cristo, podemos decir que murió en cuanto, Cristo no pecó nunca, pero en cuanto a toda relación al pecado, Cristo murió como hombre, como ser humano, una vez y para siempre, y de esa vez Cristo no tiene nada que ver con el pecado, ninguna relación hay entre Cristo y el pecado. Cristo, si bien vimos en la Biblia, en la palabra de Dios, que el Padre imputó nuestros pecados en su Hijo, para imputarnos, aplicarnos la justicia del Hijo a nosotros, aquellos que creemos en Él. Pero una vez que murió Cristo, no hay ninguna relación. Y como vimos también, que todos aquellos que fuimos justificados por medio de la fe, salvados por gracia, estamos unidos a Cristo para siempre, esa unión inquebrantable, eterna.
Y el versículo 11, que vamos a ver hoy, dice, así también, como Cristo está diciendo, ustedes, vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está diciendo así también, de la misma manera que Cristo. Está hablando, como yo no tengo la omnisciencia de Dios, por supuesto, ningún ser humano la tiene. Yo no puedo ver los corazones de ninguno de ustedes y saber si son o no son salvos, pero Dios sí lo sabe. Como decía Cristo cuando predicaba, el que tiene oídos para oír, oiga. Le está hablando aquel que fue salvado por Jesucristo, aquel que fue resucitado de esa muerte espiritual, regenerado por Dios por medio del Espíritu Santo. Así también, ustedes, iglesia, considérense de la misma manera que Cristo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben cómo podríamos titular este versículo? La identidad del creyente, la identidad del Hijo de Dios. Esa es tu identidad. Muerto, tu realidad, muerto al pecado, pero vivo para Dios. Implica un propósito para Dios. Siempre dice, en Cristo, en nuestra unión con Cristo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta carta a los romanos vimos que como Pablo le enseñó doctrina. Desde el capítulo 1 comenzamos a ver el Evangelio, la doctrina del Evangelio de Jesucristo, la justicia de Dios, la necesidad que tenía toda persona, todo ser humano, toda la raza humana de recibir la justicia. Porque, ¿se acuerda cuando Pablo enseñaba del Evangelio en el capítulo 1 diciendo que la ira de Dios está sobre todos los hombres porque con injusticia detienen la verdad? Estaba hablando de un juicio, de un problema legal. Toda la raza humana aprendimos de la justicia de Dios, aprendimos de la teología del pacto, algo tan desconocido en muchas iglesias evangélicas, lamentablemente. Que todos los seres humanos nacen bajo la condenación y el juicio por el pecado de Adán como primer representante de toda la humanidad. Pero también vimos que gracias a Cristo, ahora nosotros estamos unidos a Cristo porque Él nos representa. Estoy haciendo un breve resumen en 2 minutos, estoy batiendo récord. Todo esto lo hemos recibido por medio de la salvación gratuita a través de Cristo. Todas las enseñanzas están fundamentadas y la enseñanza que vimos de Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 6 que estamos viéndolo ahora, siempre estuvieron fundamentadas en la palabra de Dios. Enseñanza, palabra de Dios. Porque ¿dónde está fundamentada nuestra fe? ¿Dónde está fundamentada? ¿Dónde descansa su fe? ¿En las experiencias? Claro que no. No, Dios se me apareció un día. No importa eso. La única verdad es lo que contiene este libro, la Biblia, la palabra de Dios. No es lo que yo diga, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Pablo se encargó de enseñarle a una iglesia que era creyente, que había nacido en el Espíritu, por medio de la obra del Espíritu Santo, una iglesia que tenía a Cristo como Salvador, pero vemos que no tenía enseñanza. Y la fe de un cristiano no debe estar fundamentada en experiencias, sino en doctrinas sólidas. La fe del cristiano debe estar fundamentada en doctrinas de hombre. No, porque el pastor dijo, no, el pastor no importa. Es un pecador como usted. La Biblia dice, Dios dice en su palabra. No, el pastor dice, el apóstol, no. La Biblia dice, la palabra de Dios dice. No, yo pienso, no importa lo que piense, lo que la Biblia dice, lo que importa. A mí me parece, tampoco, la Biblia dice.
Y Pablo se encargó de enseñar a la iglesia, porque ahora, antes de entrar, estoy haciendo una introducción para ver por qué Pablo, el apóstol, a la iglesia le escribe de esta manera. Una pregunta que quiero que nos hagamos todos: ¿puede existir una fe sólida donde no existe un firme entendimiento de la palabra de Dios? ¿Puede existir una fe sólida si no existe un firme entendimiento de la palabra de Dios? ¿Puede existir una convicción en la fe si no existe una firme enseñanza doctrinal? Sin una certidumbre de fe, tampoco va a existir una firme convicción. Pablo, les recuerdo lo que no me estoy yendo del mensaje, mis hermanos. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Es una afirmación en el versículo 11. Le estoy diciendo, esa es la realidad de ustedes. Ustedes están muertos al pecado, pero esto Pablo no lo sacó así como diciendo, voy a decirle una frase como para que queden pensando todos. Sino estas palabras es una verdad fundamentada por todo lo que enseñó antes. En el Evangelio, la doctrina de la justificación por la fe sola, en la seguridad del creyente, en la doctrina de nuestra unidad con Cristo. Esa es la realidad de ustedes, porque Cristo murió en cuanto a su relación con el pecado. Ustedes también, dice. Mis hermanos, si la fe nuestra está fundamentada, descansa sobre circunstancias, entonces cuando todo esté bien vamos a alabar a Dios, y cuando todo no vaya tan bien, nuestra boca se va a cerrar y no vamos a adorarle a Dios. Pero cuando la fe está fundamentada en la verdad, en la única verdad que es la palabra de Dios, vamos a decir como el apóstol Pablo: yo sé vivir en la escasez, en la abundancia, yo solamente sé y estoy convencido que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cómo sería la conducta de un cristiano sin entendimiento doctrinal? Debemos preguntarnos también. Imagina si nosotros no tenemos, nuestra fe no está fundamentada en la Escritura. Un domingo a la mañana nos levantaríamos de la cama y diríamos, tomaríamos aire hondo así, diríamos: hoy no siento ir a la iglesia, ¿será que Dios no quiere que yo vaya? ¿Será esa la voluntad de Dios? Claro, porque desconozco que la Escritura dice que debemos congregarnos para poner en práctica el cristianismo. La obra del Espíritu Santo justamente es esa: iluminar nuestro entendimiento, trayendo convicción sobre la palabra de Dios. Eso lo dijo Jesús cuando habló de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien dice el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho, dijo Jesús. Oh, el Señor nunca me habló a mí. Acá está lo que dijo el Señor. El Espíritu Santo nos va a recordar. Le estoy diciendo, mis hermanos, si no se percató todavía, lo importante que es instruirse doctrinalmente, estudiar la palabra de Dios. Sin conocimiento de la sana doctrina es imposible que haya una firme identidad de hijo de Dios. Y sin identidad de hijo de Dios no habrá convicción sobre la Escritura. O sea, la palabra de Dios, la Escritura, ese libro que usted tiene en su mano, pasará a ser como una lectura dominical, una lectura dominguera solamente. No la regla de conducta de nuestra vida, sino es la palabra que es el libro que se abre los domingos, como para que me vaya bien el resto de la semana. Sin conocimiento de la doctrina, de la enseñanza bíblica, no hay convicción. Y si no hay convicción, tampoco hay santidad. Ahí llegué a donde quiero llegar. Y el apóstol Pablo le dice: ustedes ya murieron en cuanto al pecado, ahora están vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si no hay convicción, si no hay conocimiento, no hay convicción. La convicción no es algo que el pastor Teodar se impone en sus manos, no.
La convicción es cuando el creyente que ha sido salvado por misericordia y gracia, el Espíritu le lleva a escudriñar la palabra. Pero es algo que tenemos que luchar y ser diligente, porque todos vamos a luchar con la pereza, porque la carne se va a oponer a que nosotros estudiemos la palabra, pero no se va a oponer para que hagamos y leamos otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Tenemos que ser diligentes y dedicarle la mayor cantidad de tiempo y con la mayor seriedad posible a ser instruido doctrinalmente para que el Espíritu Santo luego traiga esa convicción en la palabra que hemos recibido y hemos atesorado. Para que luego tengamos esa identidad firme de hijo de Dios. Porque sin esa identidad y esa convicción no hay santidad. Paso al otro punto. Marque, por favor, el texto en Romanos y vayamos a la primera carta de Juan. ¿Cómo se relaciona el conocimiento, la convicción y la santidad? Lo que Pablo va a comenzar en Romanos a exhortar a la iglesia. Vamos a ver lo que dice el apóstol Juan por un momento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a ver cómo se relaciona el conocimiento, la convicción y la santidad. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la realidad para el creyente. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no conoce de Dios. Ahora la pregunta, permítame que le haga, ¿la iglesia conoce de Dios? Versículo 2, continúo leyendo. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, da por obvio, el creyente sabe, ¿qué sabe? Que cuando Él se manifieste, ¿y dónde y cómo sabe? Que soñó, no, por la Escritura. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y dónde aprendió eso? Dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y dice después del punto y coma, pero sabemos. ¿Usted sabe qué va a pasar cuando venga el Señor? Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ahí está la esperanza relacionada con el conocimiento, esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y cómo sabe que Dios es puro, que Cristo es puro? ¿Cómo sabe que vamos a ser transformados de acuerdo a la semejanza de Cristo? ¿Cómo sabe que un día nuestros ojos lo verán a Él y veremos su santidad? Porque la Escritura nos revela y el Espíritu Santo nos da convicción. Entonces el creyente cuando le digo, tenés que ser santo, dice, oh, pastor, me cuesta ser santo a mí. Si no tiene convicción no va a tener identidad. Voy a parafrasear una paráfrasis de Juan. Pongan su mirada en el amor de Dios, lo que le acabo de leer. Que por su amor ahora somos hijos de Dios. No miren al mundo, porque el mundo, ellos, los del mundo, no conocen a Dios, ni tampoco saben nada de cómo vivir como un hijo de Dios. Nosotros lo sabemos y creemos en esa promesa que un glorioso día Él volverá, nuestro Señor volverá, y ese día seremos transformados en su gloria, de acuerdo a su gloria, así como Él. Porque solamente los verdaderos hijos de Dios conocen y creen en la promesa. Los hijos de Dios son diligentes para vivir en santidad, porque saben que debemos ser santos porque Él es santo. Eso está diciendo Juan. Así que no existe un creyente que diga, bueno, yo soy creyente inspiracional, yo siento que Dios está en mi corazón, discúlpame. Dios tiene que estar en tu corazón, Dios tiene que estar en tu mente, en tu espíritu, en todo tu ser. Y el Espíritu Santo toma de ese depósito y afirma cada palabra. Y Pablo dice, volvamos a Romanos, por favor. Hermanos, sin conocimiento de la Escritura será muy difícil, imposible vivir correctamente como cristianos.
Así también vosotros, dice Pablo, considérense, piensen de acuerdo a esto, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si alguien lee este versículo sacado así de contexto, va a decir, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Primero que esa es tu realidad si sos creyente. Estás muerto al pecado porque Cristo murió y crucificó el pecado en la cruz del Calvario. Y todo creyente está unido a Cristo. El conocimiento es necesario para tener madurez. Y si tenemos madurez vamos a tener discernimiento. Si tenemos conocimiento y el Espíritu Santo nos da convicción del conocimiento, vamos a tener temor de Dios. Y el temor de Dios nos va a conducir por ese camino de santidad. Por eso el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Usted desea así? No dice desead, es una orden. Ustedes tienen que desear la leche espiritual no adulterada. Está hablando de la Biblia, mis hermanos, si no se percataron. De la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Dice en 1 Pedro 2:2, para que crezcáis para salvación. No, yo soy salvo. Dice, no entendió nada. Crecer en tu vida espiritual. Sin conocimiento no hay crecimiento. Si usted no se sienta de manera sistemática, ordenada y con seriedad, cree que a mí me cuesta mucho. Y alguien puede decir, pero pastor, a vos se te paga para que estudie la Biblia. Tiene razón, pero me cuesta igual. A estudiar y a orar para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Después cuando, ante cualquier tentación, somos fáciles de caer porque no tenemos identidad de hijo de Dios. Satanás intentó de manera recurrente, sistemática, hacer dudar a Cristo de que Él era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, hace tal cosa. Si eres hijo de Dios, convertí la piedra en pan. Si eres hijo de Dios, sálvate a vos mismo. Si eres hijo de Dios. Y Jesús ni le respondió porque Él sabía quién era. Nosotros tenemos que enseñar, los que somos padres, a nuestros hijos. Pero nosotros primeramente tenemos que tener una identidad firme para transmitirle a ellos una firme identidad. Porque cada vez que sus hijos salen de su hogar, van a un mundo donde el mundo le va a intentar transformar y conformar su mente de acuerdo a toda la mentalidad del mundo. Que lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Y después decimos, ¿qué pasó? Mi hijito, si yo oraba con él, pero le enseñó quién es en Dios. Le enseñó qué significa ser un hijo de Dios. Pero pastor, mi hijo no es creyente, no sé, pero tiene que leer Deuteronomio nuevamente para que entienda que tiene la responsabilidad de transmitir lo que usted aprende. Por eso el apóstol Pablo, luego de enseñar con la palabra de Dios, de enseñar doctrina, pero recién luego, escuche bien ahora, exhorta a la iglesia. No es la exhortación primero, después la enseñanza. Primero la enseñanza y luego la exhortación. Imagínense nosotros como iglesia. Vamos a disciplinarlo, hermano, pero nunca le enseñamos nada. Hermano, eso es pecado, pero ¿por qué es pecado? Venga, siéntese y vamos a explicarlo. No, los hermanos ya saben. Debemos aplicar esto también. El Señor está trayendo mucha palabra a esta congregación. Gracias a Dios por eso. Pero también nos va a exhortar en la misma medida. Para los creyentes, primero, el conocimiento trae identidad, convicción y luego la santificación. Así también vosotros, volvamos a Romanos, así también vosotros, piensen de ustedes, considérense, esa es su realidad, muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, la familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, no tiene que ser solamente un deseo, ojalá que mis hijos me salgan buenos.
El matrimonio, ojalá que no, nada de ojalá. Hay una responsabilidad, seria responsabilidad. Una seria responsabilidad. Seria responsabilidad. Tengo una gana de preguntarle cuántas horas de su día le dedica al estudio, al serio estudio, no al devocional protocolar, sino al estudio, escudriñar las Escrituras. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Acá Pablo está, ¿entiende el tipo de lenguaje que está usando? Ya ordenando. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. A veces como papá o las madres también, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro. Más fácil es una lista de prohibiciones antes que enseñarles. Todo lo que se impone luego se rechaza, pero lo que se enseña, el Espíritu Santo nos persuade, nos convence, entonces usted puede estar tranquilo confiando en Dios, que su hijo fue instruido por usted y convencido por el Espíritu Santo. Si fuimos justificados por medio de la fe, también fuimos hechos libres, está diciendo Pablo, libres de la condenación, libres del poder del pecado. Así como Cristo, que ya no tiene ninguna relación, está diciendo el apóstol Pablo, estoy repitiendo, también ustedes vivan con esta convicción. Esa es mi realidad. Y si sos creyente como yo, esa es tu realidad también. Vivos para Dios, muertos para el pecado. Muertos para el pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta convicción no fue fundamentada en una autopercepción. O sea, ustedes, a ver, Pablo no le dijo así, ustedes respiren hondo, cierren sus ojos y díganme qué sienten. ¿Sos hijo de Dios? ¿Usted es hija de Dios? No está en esa autopercepción motivacional, inspiracional, sino está fundamentada sobre una verdad. Cristo llegó a mi vida y me transformó, me dio vida. Me hizo ver lo que antes yo no veía. Cristo y su Espíritu me llevó a su palabra. Y el Espíritu de Dios iluminó mi entendimiento y me dio convicción en su palabra. Y me dice su palabra que cuando Cristo murió, yo también morí juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. Y en el bautismo lo vi claramente. Lo que era interior, lo que era espiritual, de manera figurativa, expresiva en el bautismo, ese significado se representó en el bautismo. Ahora yo vivo para Dios, en una nueva vida. Antes vivía para pecar. Esa realidad es solamente del creyente. Y gracias a nuestra unión con Cristo, ya no hay ninguna relación, ni ninguna deuda con el pecado. Ustedes comiencen a pensar, vivan pensando de esta manera. Nosotros al despertarnos tenemos que saber que estamos muertos para el pecado. Quiero contarle una ilustración para que podamos entender este segmento. Y los varones casados van a entenderlo mucho mejor. Cuando un hombre elige a una mujer como esposa y se casa con esa mujer, y ahora dice la Biblia, los dos son una sola carne delante de Dios. Entonces el varón se predispone, se determina
a ya no coquetear con las demás mujeres, ya no mirarla con otra intención a otras mujeres, porque ahora es una sola carne con su esposa. Pero eso no significa que nosotros los varones no seamos tentados. Ahora nosotros tenemos que recordarnos, y eso ya está hecho carne en nosotros, la única mujer en todo el mundo, la que tenemos que mirar, amar y desear es a nuestra esposa. Así el creyente también. No quiere decir que el pecado no va a venir a nuestra mente. No, mis hermanos. Sino tenemos que decir, como decía aquel Agustín de Hipona, ya no soy yo. No, eso era antes. Antes yo me deleitaba del pecado, ya no. Pero ahora, ¿cómo estuvimos viviendo nosotros con esa convicción de que estábamos muertos, hablando y en el sentido de nuestra relación con el pecado, o todavía estábamos coqueteando con el pecado? Tenemos que entender que no somos más santos porque hablamos menos malas palabras que antes. No somos más santos porque murmuramos menos. No somos más santos porque fumamos menos que antes. Nuestra santidad está fundamentada, la Escritura dice, en nuestra unión con Cristo y viviendo bajo la verdad de que estábamos muertos, esa es nuestra realidad, muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Mis hermanos, si esa verdaderamente es nuestra convicción en esta verdad, entonces, siempre que se tiene una convicción y seguridad de la identidad, todo se hace más fácil, todo más fácil. Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Esta exhortación, aclaro, primera parte, enseñanza doctrinal. Segunda parte, exhortación para la iglesia. Le está diciendo Pablo, los que fueron regenerados, justificados y conocen lo que Dios dice de ellos en su palabra. Si ustedes conocen cuál es su identidad, está diciendo el apóstol Pablo, vivan de acuerdo a ella. El pecado ya no reina, habla como un reino de tinieblas. El poder del pecado antes gobernaba nuestras vidas. No tengo que hablarle de eso, todos sabemos de eso, de qué se trata. El pecado ya no reina en un hijo de Dios. El pecado ya no reina en un hijo de Dios. El pecado ya no reina en un hijo de Dios. Ya no es nuestro amo tirano. Esa es una realidad en Cristo, mis hermanos. El cristiano vive en un mundo que en una naturaleza carnal convive con el pecado, pero debemos entender lo que la Escritura dice, que fuimos regenerados y unidos a Cristo de manera eterna. Y nuestra naturaleza imperante, porque un cristiano tiene dos naturalezas, espiritual y carnal. La naturaleza imperante ya no es la carnal, sino la espiritual. ¿Sí? Quiere decir que ya no gobierna tu carne, sino gobierna el Espíritu de Dios. Aquí Pablo está hablando de la otra doctrina, la doctrina de la redención. Ese cuando un esclavo era libertado, porque una persona pagaba un precio y lo dejaba libre al esclavo. Eso es lo que hizo Cristo en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado, dice Pablo. Fíjese lo que dice en Romanos, vamos a ver lo que vamos a estudiar más adelante, Romanos 6, capítulo 22. Mas ahora que habéis sido libertados, Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Entonces no podemos decir nosotros, vieron que siempre nos justificamos, nos autojustificamos, fue más fuerte que yo. Y ahora tenemos que preguntarnos por qué ese pecado fue más fuerte que nosotros. La respuesta es que fuimos negligentes. El pecado no debe reinar en nosotros porque dice la Biblia que no reina. Y lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces el mal no está en Dios. No, Dios, ¿por qué permitiste esta tentación que es más fuerte que yo? No. Acá el culpable no es Dios. Los responsables somos nosotros. La realidad es que a pesar de todo seguiremos pecando, pero podemos asegurar algo también respecto al pecado. Dice, así como no podemos asegurar que no vamos a dejar de pecar porque todos pecamos. Pero sí, y esto présteme mucha atención, por favor. Porque todos los que estamos acá en este salón, pecamos. Y capaz nomás hasta recién estuvimos pecando. Estuvo pensando mal de mí, algo que el Señor lo sabe, ya vamos a saber en el juicio. Pero atención, todos es imposible que dejemos de pecar. Pero el pecado ya no es una práctica habitual. Pero algo que debemos temer es que no vamos a permanecer en el pecado. Si usted es un creyente, un hijo de Dios, no va a permanecer en el pecado. Dice, marque Romanos, el texto que estamos leyendo, vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Acá dice el apóstol Juan que un hijo de Dios, el pecado va a ser algo accidental, no una actividad, una práctica habitual. Esto es importante que lo entendamos, lo tengamos muy presente. Yo digo que lo escuche bien nuestra propia carne, así como el salmista decía, bendice alma mía, que nuestra carne escuche bien, que nosotros no vamos a permanecer en el pecado y que Dios no va a dejar sin disciplina una actitud y una vida pecaminosa en el creyente. Volvamos a Romanos, por favor, mis hermanos. Romanos 6:12. No reine, dice, es una orden, no es una sugerencia, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Debemos entender nosotros que la lucha que tenemos nosotros es contra un rey que ha sido destronado, porque el pecado antes reinaba en nosotros. Entonces la negligencia de un cristiano es cuando descuidamos los medios de gracia. No alimentamos nuestra vida espiritual. Confiamos en que nosotros ya abrimos nuestra Biblia de manera obligatoria, se podría decir, cada mañana para tener nuestro devocional. Y confiamos que esos pocos minutos y superficial devocional fueron suficientes para enfrentarnos a un mundo de pecado y tentaciones. O a veces puede ser que esté confiando demasiado en lo que escuchó y oyó y aprendió solamente en la iglesia. Y esa enseñanza no la lleva a su hogar. Ya es suficiente, ya fui el domingo a la iglesia. Si usted pone en una balanza cuánto alimenta a su espíritu y cuánto alimenta a su carne, ¿para dónde cree que se va a inclinar la balanza? La responsabilidad que tenemos es mortificar al pecado. Mortificar al pecado.
es un rey que ha sido destronado y va a luchar por poseer nuevamente su trono. Te va a querer dominar y controlar nuevamente. El cristiano tiene la responsabilidad, ¿sabe cuánto tiempo? Hasta que se muera, de mortificar el pecado. Así que no creo yo en alguien que me diga, no, yo no soy, no, tentaciones yo, ninguna. No existe un cristiano así. Esa lucha es constante, diaria, fortaleciéndonos en el Señor constantemente. Pablo al final de su carrera, no lo vamos a leer, usted escúcheme atentamente. En 2 de Timoteo al final dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. ¿Con quién peleó Pablo? ¿Con el emperador romano? No. ¿Qué consejo le dio Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si puede pensar, no, pastor, lo dijo en otro sentido. A ver qué me dice al respecto entonces. Yo también como Pablo voy a usar un supuesto objetor. 1 Corintios 9:26. Búsquelo por favor. 1 Corintios 9:26. Pablo usa una figura de un atleta. 1 Corintios 9:26. Dice el apóstol, así que yo, le voy a esperar para que lo leamos, así que yo, Primera a los Corintios 9:26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, o sea, había con un propósito, un fin. Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo, no es que se autoflagelaba, sino que disciplinaba, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo decía, yo soy apóstol de Jesucristo, he plantado muchas iglesias, he enseñado doctrinas apostólicas, doctrinas de la enseñanza de Cristo, pero yo no confío en mí, yo disciplino mi cuerpo. No vaya a ser que yo siendo el anunciador, el heraldo, ahí está Pablo, mira aquí está, sumido en el pecado. Pablo como apóstol dice, ni yo me confío en mí mismo, sino que yo hago lo que tengo que hacer, mortificar el pecado que me asedia. Dice, volvamos a Romanos por favor, mis hermanos, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en tu cuerpo, ni le obedezcas a tus pensamientos pecaminosos. ¿Se imaginan ustedes, imagínense por un momento, un esclavo que toda su vida vivió encadenado, y luego viene su libertador y corta esas cadenas, y le dice, ya no sos esclavo, no estás sujeto a esas cadenas, sos libre. Y el esclavo de vez en cuando agarra esas cadenas, las besa, las acaricia y se las vuelve a poner. No es algo descabellado, ¿verdad? Bueno, así somos nosotros cuando pecamos. Dice, el pecado ya no reina en ustedes, ya no son esclavos del pecado, ya no le obedezcan a los malos pensamientos, porque el pecado va a querer poseerte por acá, por medio de nuestra mente. ¿Y cómo hago, pastor? ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo cargamos de información nuestra mente por todo lo que oímos y todo lo que vemos? ¿Somos selectivos en lo que vemos y oímos? ¿O ustedes, esas personas que leen todo lo que ven en sus redes sociales, se lo consume todo sin filtro y escucha todo, a toda persona, toda conversación, todo tipo de programas, todo tipo de música, todo? ¿Cómo cargamos nuestra mente, nuestra alma nosotros? Alguien dijo alguna vez que cuando vamos a un supermercado y hacemos bien, y queremos comprar un yogur, una leche, y miramos la fecha de vencimiento, no va a ser que esté pasada y luego la consuma y me haga mal la panza. Alguien dijo alguna vez que cuidamos más nuestra panza que nuestra mente.
Dice el apóstol Pablo, ya no son esclavos del pecado. ¿Qué es lo que te está llevando a pecar? ¿Las redes sociales? ¿Las malas amistades? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Estás consumiendo poco de la palabra de Dios? Tenemos que ser diligentes, mis hermanos. Romanos 6:13, volvemos a Romanos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Estamos vivos, pero no para servir al pecado. Eso tenemos que razonar y pensar. Hoy nos levantamos, gracias a Dios tenemos vida, tenemos salud, podemos hacer cosas, pero dice la Escritura, eso tiene un propósito, no para pecar, sino para servir a Dios. Ahora tengo salud, puedo levantarme, hasta plata tengo, gracias a Dios, ahora voy a pecar. No, dice Pablo, ya no es para eso. Pero ¿por qué sucede que un cristiano no es diligente? ¿Por qué un cristiano se convierte en una persona negligente, ya no tiene la sabiduría de Dios? ¿Por qué nosotros a veces nos autoengañamos, pensamos que no importa, un pecadito, si dice la Biblia que todos pecamos? Si después total pido perdón y listo. ¿Por qué tan poco compromiso de fidelidad con Dios? O sea, ustedes saben, ustedes conocen un poco de la historia de la iglesia, cómo los mártires eran sacrificados, cristianos, hermanos nuestros, que han sido devorados, descuartizados por bestias, espectáculos públicos para los romanos, por no negar a Cristo, por no negar que Jesucristo es su Señor. Ellos podrían haber dicho, bueno, le niego a Cristo, después se van los soldados romanos, pido perdón, total, Dios es perdonador. ¿Por qué ellos permanecieron fieles, ellos? Eso es un engaño muchas veces que tenemos nosotros, que nos autojustificamos. Yo quiero leerle algo que el doctor Martin Lloyd-Jones, en un libro que se llama, en pequeño libro, La gravedad del pecado, dice lo siguiente, y escúcheme con atención porque a mí me hizo temblar literalmente. Hijo de Dios, dice Martin Lloyd-Jones, hijo de Dios, te advierto que tengas cuidado. Si tratas de vivir una vida de pecado, entonces déjame que te advierta. Al que ama al Señor, disciplina. Dice, Él no permitirá que continúes en pecado. Dios no permitirá que continúes en pecado. Él te levantará. Él puede golpearte con una enfermedad. Él puede quitarte a un ser querido. Alguien dice, no, me está hablando de otro Dios. Hago una pausa a lo que dijo el doctor Martin Lloyd-Jones. Aclaro. ¿Saben lo que hizo Dios por amor a sus escogidos? Sacrificó a su Hijo. Continúo. Él puede golpearte con una enfermedad, Él puede quitarte a un ser querido, Él puede destruir tu negocio. Dios, sí, el Dios que es amor, por amor. Si no, leamos el profeta Amós, el capítulo 2 en adelante. Él puede arruinar tus planes. Dios, Él puede destruir tus proyectos. Dios puede hacer que te arrastres hasta el polvo. Él no te dejará ir, dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Él puso su marca sobre tu vida, Él te selló, le perteneces a Él. Y Él te va a perfeccionar. Y dice, nada lo detendrá. Por eso un cristiano no puede, un verdadero cristiano no va a permanecer mucho tiempo en el pecado. Usted diga, yo tengo libertad de pecar. Si usted es hijo de Dios, por implicación podemos decir que Dios dice, yo tengo libertad de disciplinarte. Fin de la cita de Martin Lloyd-Jones.
Ahora, mis hermanos, si nosotros nos encontramos en una situación complicada con respecto a nuestra santificación, y sabemos que la mano y sabemos ya nos vamos a encontrar en el juicio con el vendedor. Si usted está en una situación y sabemos que la mano de la disciplina de Dios está ya por bajar sobre nuestras vidas, ¿qué pensamos hacer? Si Dios te tomó por hijo, lo tomó muy en serio eso. Él tiene un propósito, hacerte igual al modelo, a su hijo, a Cristo, al primogénito. Un conocido teólogo dice, ¿quién podrá huir de Dios? Y él mismo dijo, la única manera de huir de Dios es ir a Dios por medio de su Hijo. Seguramente la próxima semana vamos a volver a escudriñar estos 3 versículos, que hay mucho todavía para hablar, pero quiero concluir. El apóstol Pablo exhortó a una iglesia, pero primero la instruyó para mostrarle su identidad en Cristo. La semana pasada yo cerré con un texto de Colosenses. Escúchenme solamente. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Yo pensaba en esto durante toda la semana. Siempre se nos dijo que nosotros teníamos a Cristo en nuestro corazón y Cristo estaba como escondidito ahí en un rincón de nuestro corazón. Pero la Biblia nos dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Entonces quiere decir que se tiene que ver más de Cristo que de nosotros. Porque existe una gran diferencia entre intentar vivir de acuerdo a lo que indica la Biblia para ser un hijo de Dios. La Biblia no es un libro de instrucciones que dice, cumplí estas demandas para llegar a ser un hijo de Dios. Eso se hace difícil y cuesta arriba. Es como si yo tengo que alcanzar ciertas metas como para luego recibir el premio y la recompensa. Bueno, ahora por mérito sos hijo de Dios. No dice la Biblia eso, sino que la Biblia nos asegura ya que por medio de la fe en Cristo, aquel que creyó en el Hijo de Dios, Dios los constituye de manera legal en hijo de Dios. A todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre, son llamados hijos de Dios, dice Juan 1:12. Y ahora nosotros, teniendo esa identidad de que ya somos hijos de Dios, debemos procurar, esforzarnos y ser diligentes, escúcheme bien, en ser hijos de Dios y vivir como hijos de Dios. Esforzarnos. Mis hermanos, debemos conducirnos con sabiduría. El arrepentimiento para la santificación, eso tenemos que procurar. Arrepentimiento para la santificación. No se trata solamente de lamentarnos. Ay, bueno, pequé, perdón, Señor, ya me arrepentí. El verdadero arrepentimiento significa lamentarnos por nuestros pecados y hacer lo bueno. Perdón, esposa mía, te maltraté. Ya solucioné el problema. No. Yo quiero que veamos Efesios, ya para cerrar. No voy a concluir con mis palabras, sino con la misma palabra del Señor. El apóstol Pablo llamaba un arrepentimiento a la iglesia de los romanos, llamaba a vivir una vida de acuerdo a su identidad de hijo de Dios. Y el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, dice, ¿cómo debemos, si le hacemos una pregunta a la palabra de Dios, cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducir nuestra vida? ¿Qué es lo que pedía Pablo a la iglesia de Roma? Que ya no debemos vivir como pecadores gobernados, sometidos al poder del pecado.
sino porque ahora debemos vivir para Dios en Cristo Jesús. La respuesta está en el versículo 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos entender, un cristiano tiene que razonar bíblicamente, como hablaba esta mañana el pastor, cómo yo vivía antes. Dice que el viejo hombre está viciado, corrupto, es un cadáver que huele mal, que vivía conforme a los deseos engañosos. Ya no debo vivir así. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente, lo que le decía recién. Si la mente es más del mundo que de Dios, no espere una vida de acuerdo a lo que Él demanda la Escritura. Versículo 24, y vestío del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Órdenes imperativas para tomar decisiones determinantes serían estas. Me despojo de lo viejo y me visto de lo nuevo. Versículo 25, por lo cual, acá comienza, me arrepiento de lo malo y hago lo bueno. Para los que mienten. ¿Alguno no miente acá? Ya mintió, sí, dijo. Por lo cual, desechando la mentira, yo tengo que tomar la determinación, si yo miento, no dejar de mentir. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aquel que miente, en vez de hablar mentira, hable la verdad. Hable de la palabra de Dios. Cuando quiere hablar algo de su mente, de su corazón, cállese y traiga a los oídos de los hermanos, de su esposa, de sus hijos, la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Continúo, 28. El que hurtaba, lo malo, ya no hurte más, el arrepentimiento. Ahora lo que tiene que hacer, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Todo lo opuesto. Justamente el arrepentimiento es un giro de 180 grados, derecho al infierno. Ahora giro, doy la espalda al pecado y de cara a Dios vivo. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esa es nuestra realidad en Dios. Esta es nuestra realidad en Cristo. ¿Existió una vieja vida? Sí, claro que sí. ¿Existió costumbres conforme al reino del pecado? Claro que sí. Pero ahora, el apóstol Pablo dice, ustedes ya no están bajo el reinado del pecado, cuyo príncipe de ese reino es Satanás. Ahora el que reina en ustedes es Cristo. Eso tiene que ser una realidad visible y notoria. Mis hermanos, aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios va a ser convencido por el Espíritu de Dios de esa verdad. Y el mismo Espíritu Santo de Dios va a imprimir en cada uno de sus hijos la identidad de hijo de Dios. Entonces, cuando el pecado golpea la puerta de tu mente, de tu corazón, en ese diálogo supuesto le dirás, ya no soy yo, porque ahora Cristo vive en mí. Al Señor sea la gloria. Oramos al Señor para darle gracias por su palabra.